Bueno, estas son las reglas del examen. Colocan el nombre donde dice estimado estudiante. Este examen contiene 3 partes. Una vez que finalizan la primera parte, lo firman, aclaran la firma y lo entregan a la docente. Y la docente les entrega la parte 2. ¿Sí? Bien. Terminan la parte 2, me la entregan y les entrego la parte 3. ¿Sí? También esto lo hice así para ganar tiempo, porque de esa manera, mientras van haciendo la parte 2, yo les voy corrigiendo la parte 3. Claro, ¿Sí? La idea es que el mismo día se vayan ya con las notas. Va a haber bien. múltiple choice, unir con flechas, verdadero o falso, y algunas preguntas sí que voy a necesitar que desarrollen un poco de contenido. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, este examen contiene 3 partes. Una vez finalizado cada parte, se firma, se entrega Sí. y se solicita de inmediato la segunda parte para continuar con el desarrollo de tu evaluación. Por favor, escribir a mano con letra clara y tinta que no se borre. O sea, no se puede escribir, no se puede entregar parcial ni con lápiz ni nada de eso. ¿El corrector se puede usar? Claro, el corrector sí, porque Bien, eso sería enmienda, ¿sí? Y la bien. enmienda debe ser salvada con tu firma. Caso contrario, cualquier escrito será considerado como respuesta errónea o incorrecta, por más que esté bien, pero si no has salvado lo que has escrito, ¿sí? Sí, Se considera como incorrecta o errónea. bien. Este examen escrito no podrá salir del aula bajo ningún concepto. Tampoco podrá ser fotocopiado ni sujeto a captura de pantalla con celular. Evite por favor la anulación del mismo por no cumplir con estas indicaciones. Una vez que la docente lo evalúe, ustedes lo podrán ver, los resultados, estando yo presente y el tribunal les voy a mostrar para que lo vean, ¿sí? Sí, Cómo ha sido evaluado, ¿sí? Y queda en poder del IES. bien. En el pupitre solo tendrán esta hoja del examen y una lapicera para desarrollarlo. No puede haber carpetas ni ningún otro elemento al descubierto que ustedes estén consultando, ¿sí? Sea que esos elementos, carpetas, hojas, machete, lo que sea que estén en el pupitre, bajo el pupitre, cajoneras de los escritorios, de las En el instalaciones, piso. mochila, cartera, bolsillo, ropa, bolso, nada. No se pueden tocar No, nada. nada. Nada, nada. Si necesita alguna hoja anexa, sacan una hoja en blanco, yo se las firmo la hoja, ¿sí? Y eso es lo único que pueden tener en el pupitre, ¿sí? Por Bien. lo general Y, hay algunas partes, por ejemplo las primeras partes, que muchas hojas no van a necesitar porque claro, verdadero o falso, unir con flechas, ¿sí? exacto. El examen se ¿Y aprueba. cuánto tiempo? ¿Y el tiempo, hay un tiempo estipulado Y para realizarlo? no pueden ser más de 2 horas. Ah, bien, bien, bien. No pueden ser más de 2 horas y tampoco puede ser 1 hora, porque el examen es Claro, largo, es ¿sí? largo. Pero obviamente, si se demoran media horita más, ponele 2 horas y media, lo voy a considerar, ¿sí? Porque se supone que Bien, si se están demorando ese tiempo, es porque realmente han estudiado y están escribiendo realmente contenido, ¿sí? La exacto, persona sí. que no haya estudiado va a escribir muy resumido, le van a faltar muchos fundamentos y esa lo va a terminar rápido. Pero si una persona se demora 2 horas y media, una materia como esta, con tanto contenido, para mí es un buen síntoma. Así que hasta 2 horas y media yo los banco, Está bien. ¿sí?
Bueno. El examen final se aprueba con el 60% del puntaje, el cual es acumulable en las tres partes. Por ejemplo, eso ya lo vamos a ver cuando yo ya lo termine de estructurar. Por ejemplo, la primera parte va a valer 30 puntos, varios ítems que van a sumar, varias consignas que van a sumar 30, ¿sí? La segunda parte, ponele 30 puntos más, ahí se aprueban las dos, tienen 60 puntos, ¿sí? Y la tercera parte, 40 puntos más, ¿sí? Claro. Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Obviamente voy a tratar de que no cumplan el 60% con la primera y segunda parte, porque si no, no van a querer hacer la tercera parte. Van a probar con Claro. 4. Van a ¿Sí? probar. Claro, Claro. pero por eso la primera y segunda parte son relativamente fáciles porque es verdadero, falso, multiple Claro. choice, entonces son preguntas más simples. Esas van a valer menos puntaje. Después van a estar Y pues más rápido. la última parte que va a ser la que va a tener más contenido, ¿sí? Bueno. Puede ocurrir alguna situación donde la docente le hará preguntas de manera oral junto al tribunal para aclarar algún contenido que usted haya escrito que no haya quedado claro a nivel semántico o bien alguna de las tres partes del examen que hayan resultado insuficientes. Por ejemplo, capaz que ustedes rinden muy bien la segunda y la tercera parte, y la primera parte o alguna de las tres partes queda muy floja. Entonces yo ahí me voy a dar cuenta que hay una parte de la materia, que puede ser la parte legal jurídica, o la parte histórica, o la parte sociopolítica, que queda ahí media floja, ¿sí? Y quizás están rajuñando un 60% y no llegan al 60%. Entonces les voy a dar la oportunidad de preguntarles, ¿sí? Y tratar de ver eso que no pudo salir en el escrito, ¿sí? Y que puede salir en el oral, que no haya sido por una cuestión de que no hayan estudiado. Porque miren, si no han estudiado, no lo van a poder hacer. Es así de simple, o sea. No, no Pero, vale, no puedo poder responder nada. claro. Pero puede pasar, hay casos que están para un 4, ¿sí? Y que quizás estuvo vacía esas preguntas, entonces yo los voy a ayudar. Ahí, cuando yo le haga las preguntas en oral, si yo veo que sigue en blanco, y bueno, se van a tener que presentar en la próxima mesa, pero al menos ya van a saber qué es. O sea que, esto que quede claro, el parcial es escrito y se aprueba escrito, pero pueden haber casos en donde una de las tres partes quede muy floja. Entonces yo ahí voy a necesitar reforzar y lo voy a hacer de manera oral, porque si no lo pudieran hacer de manera escrita, vamos al oral. En la mayoría de los casos hay personas que les cuesta hablar, que estudiaron, pero les cuesta hablar, entonces el examen escrito les va a facilitar. Pero hay personas que quizás algunas partes necesitan el oral, ¿sí? A ver, esta materia más que nada es para rendir oral, porque yo también tengo que analizar ustedes la dialéctica al hablar y demás. Pero recién están en primer año, ¿sí? Se supone que todos estos conceptos, que es mucha teoría, la vamos a volver a ver en desarrollo local en segundo año, también la vamos a volver a ver en problemática sociocultural. Entonces, al volverla a ver, ahí ustedes lo van a madurar aún más y el año que viene, cuando tengamos los orales de desarrollo local y de problemática sociocultural, ya van a ver que ahí le van a perder miedo a la materia. Pero al menos con este examen escrito, al menos yo necesito saber que me saben diferenciar, que no me confunden un Estado neoliberal, por ejemplo, de un Estado transversal, o que no me confunden un Estado liberal de un neoliberal.
que al menos saben cuál es el concepto del anarcocapitalismo, que parece que no me equivoqué en enseñarlo, ¿viste todo lo que pasó? Sí. Vos sabés que eso ya no se enseña más, pero Totalmente. parece que, bueno, la materia no se podía Da los recortar, tiempos ¿viste? Así que que estamos viviendo. imagínense ustedes. Bueno, también no solamente es importante que estudien para aprobar, ¿no? Pero sepan que las preguntas tiene ahí algunas cositas que yo se los voy a poner a propósito. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta y les voy a preguntar por verdadero y falso. Y van a ver Ujú. que todo dice, ah, sí es esto, pero quizás la última parte es otro modelo de Estado. El que Mm, estudió se va a dar cuenta de esa situación. Ahora, el que no estudió no lo va a poder ver la diferencia, ¿me explico? exacto. O Sí, sí, sea, sí. o el que se pone a guitarrear y más o menos vino a las clases orales y más o menos escuchó siempre lo mismo, ah, lo va a probar, pero no, tiene que leer bien, porque hasta el final, porque quizás Ujú. ese verdadero o falso, que es una oración, un párrafo con dos oraciones, capaz que la primera oración es la que corresponde al modelo de Estado y la segunda oración no. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, sí. Eso yo lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque no les Tiene puedo trampa. poner las cosas tampoco textuales tal cual salen porque no van a poder aprender. Yo lo que quiero, al menos en este primer nivel con historia y sociedad, que me sepan teoría política, que sepan manejar los distintos tipos de Estado, que sepan la diferencia entre comunismo, socialismo, capitalismo, que sepan ver los distintos modos de producción, ¿sí? Ujú. Eso sobre todo. Y sobre todo que sepan definir con palabras de ustedes, pero que sepan definir cada modelo de Estado, porque después en las preguntas de desarrollo, entre ellas, les voy a pedir que definan los modelos de Estado. Y Ujú. fíjense ahora con todo lo que está pasando, vos fíjate que mucha gente votó a Milei sin conocer teoría política. Nadie conocía lo que era el anarcocapitalismo. Exacto. Y Y aplicó sí. el anarcocapitalismo y lo analizaban y decían que él era Martínez de Oz y nada que ver, No hay nada que ver. nada que ver, o sea, entonces bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Tengan en cuenta eso, o sea, bien concentrados en cada, si ustedes más o menos tienen precisado, lo van a poder hacer. Bueno, Bien. ¿qué otra cosa más? A ver si me quiere entrar alguien más al Paula de Castro. No, no hay nadie más que quiera entrar. No hay nadie más. El examen se aprueba entonces con el 60% como mínimo, el cual es acumulable en las tres partes. Puede ocurrir alguna situación donde la docente le hará preguntas de manera oral junto al tribunal para aclarar algún contenido que usted haya escrito que no haya quedado claro a nivel semántico o bien alguna de las tres partes del examen haya resultado insuficiente. Se le solicita, por favor, una colaboración de tantos pesos en concepto de costo de fotocopias de este documento. Estos lineamientos fijados aquí son válidos también para la parte 2 y la parte 3 del examen, porque después va a venir la Ujú. parte 2, la parte 3 y esto que acabo de decir ahora Eh, vuelve ujú. a tener la misma validez. Recuerden que Ujú. esta es la escala de calificación, que para aprobar se tiene que sacar un 4. Y no es fácil sacarse un 4, porque para sacarse un 4 tienen que mínimo haber aprobado el 60%. Esto lo aclaro. Un 4 es 60%. ¿Sí? Ujú. No es 40% 4, no, es 60% un 4. A partir del 67% es un 5. A partir del 74% es un 6. A partir del 80% es un 7. A partir del 86% es un 8. A partir del 92% es un 9. Y a partir del 98% es un 10. Bien, ¿alguna duda?
No, 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 Bien, no. bueno, Paola, vamos. ¿Qué dudas tenés ahí? Em, con el tema, me estaba viendo lo que es la guía conceptual, Sí, están tratando todos los temas estos. Con respecto al enfoque de derecho, sí. cuando cuando habla de aplicar una política pública y se violan, diríamos, algún derecho humano, acá nombra unos principios, Sí. pero se refiere a eso, a cuando hay una violación, cuando violamos un derecho humano. Se Ujú. refiere a eso, pero políticamente. Bien, estás en la página 2, ¿verdad? En la página 3. En la página 3. Bien. En realidad, no lo tenés que ver desde el punto de vista negativo, ¿sí? Para que voy a Ah, cerrar la puerta porque hay mucho ruido. yo lo veía de punto negativo, claro. Será que hay mucho ruido, me voy a traer los auriculares. Ya con los auriculares hay menos... ¿Ahí me escuchás? Sí, te Bien, escucho. bien, cuidado. Esto del enfoque de derecho significa que somos, cuando hablamos de la ciudadanía, tener enfoque de derecho, es decir, que somos titulares de Bien. derechos. Ujú. Esa es la pregunta, la respuesta a nivel general, ¿sí? Sí. Y que esta visión, que somos titulares de derechos, está avalado por la Constitución, ¿sí? Es en ese sentido el enfoque de derecho. ¿Qué significa? Que yo no me puedo poner a debatir, ¿sí? Si un Estado tiene que garantizar un servicio público, por ejemplo, que está amparado por los derechos humanos, eso no está sujeto a ninguna discusión o debate político, porque ya Mm. es una cuestión de derecho, es un derecho. Exacto, como dices, son incorporados, son inherentes a la persona, o sea, eh, Exactamente, y tienen rango constitucional y adherimos. Sí, ujú, eso es, y que estamos avalados, por eso has visto muchas situaciones que están ocurriendo últimamente, que están respondiendo a qué modelo de Estado, que con esto que ha querido hacer este protocolo que han querido aplicar. No quiero dar nombres, me el de quiero... ahora, Sí, el de ahora, qué modelo de y, Estado y sería? un Estado liberal, A un Estado penal. penal, sí, más penal. Acordate, penal, se penaliza la protesta. ¿Y qué fue Mm. lo primero que hicieron los sindicatos? Fueron a Y buscar el sa- amparo salieron a... a los organismos internacionales de los derechos humanos. ¿Sí? Bien. En eso tenemos, entonces, el Estado tiene que ser el garante. ¿Sí? Tiene que ser el garante. Implica también que en la gestión de políticas públicas se incluya esa visión, ¿sí? Bien. Y nos dan algunos parámetros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principio de Sí, la igualdad y la no discriminación, el acceso a la justicia la y justicia. generación de mecanismos de reclamo, acceso a la información, rendición de cuentas, ¿sí? Eso hay que estudiarlo de lo que significa cada uno No, o tenés no, que, o no, tenés que, nombrarlo, no, tenés que nombrarlos. nombrarlo. Porque Bien. ese es son conceptos legales, ¿sí? Ujú. Son conceptos legales
que te van a servir en tercer año cuando vos veas el espacio curricular Gestión de Políticas Públicas. Bien. Y después, fíjate que acá hay un cuadro en el punto 3, Sí. en donde el enfoque de derechos ya te lo explica un poquito mejor, ¿sí? Sí. Que los derechos tienen que ser respetados, protegidos y cumplidos, ¿sí? Que también a su vez llevan responsabilidades y obligaciones que son universales, ¿sí? Vos fíjate cuando el nuevo presidente empieza a hablar ante el público, cuando asume, y él dijo, la deuda externa no se la vamos a hacer pagar al sector privado. Fíjate vos ese detalle. Ahí hay una clara violación, ¿sí?, al tema de la igualdad y la equidad. Ante la igualdad. Sí. Fíjate cuando el ministro Caputo empieza a hablar, en ningún momento nombra a los ciudadanos. Parece que solamente está aplicando políticas haciendo referencia al sector privado y a Al los sector empresarios. privado, nada más. Sí, 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 o sea que es delicada la situación, es bastante delicada. Y ahí vos te das cuenta que no está esta conciencia del enfoque de derecho, porque cuando uno habla de esto, no es ni porque sea ni kirchnerista, ni zurdito, ni peronista, ni antiliberal, ni antineoliberal, es un enfoque de derecho, nada más, lisa y llanamente, ¿sí? Bueno, bien. Más o menos ahí, si te quedó claro, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces se tiene que gestionar el cumplimiento de los derechos de las personas, ¿sí? No se habla en la mera satisfacción de necesidades de los beneficiarios. Tenemos que asegurar el cumplimiento de los derechos, y vos como técnica superior eso lo tenés que saber. Por ejemplo, a nosotros los trabajadores públicos nos están tocando el sueldo y eso es un bien capital. O sea, así como se preocupan por no perjudicar a las empresas, a nosotros en nuestro capital también nos están perjudicando. O sea que es muy delicado lo que está pasando, muy delicado. Bien, bueno, y después está la generación de derechos humanos, que eso es más simple, pero básicamente me refiero a eso, es hablar desde un enfoque de derecho. Que esto va más allá al diálogo dialéctico político de qué dice el modelo liberal, neoliberal o el modelo populista, va más allá de eso. Es un enfoque de derecho. ¿Sí? Es la ley del deber ser. Bien, ¿qué otra consulta tenés? Es la ley del deber ser. ¿Se acuerda que yo tenía, con respecto a la gobernabilidad, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza? Sí. Bien, ¿de dónde? A ver, ¿de dónde lo sacaste? Dame la página. Eso está en Sociedad y Estado, en un archivo. Muy bien, Sociedad y Estado. Bueno, a ver cómo lo comprendiste, dale. Que la gobernabilidad sería, a ver si me... Dale, sería que no me salen las palabras. Léelo el concepto. La gestión, diríamos. La gestión pública sería la gobernabilidad. Y la gobernanza es la persona que hace esa gestión. A ver, lee lo que vos tenés. A ver, dale, léelo. ¿Está bien? Léelo lo que vos tenés ahí, lo que vos has armado. ¿Cómo? Vos léeme lo que has armado en tu esquema, a ver cómo lo has interpretado, porque no es algo fácil de comprender. Dale, a ver. Claro, acá dice que la gobernabilidad se relaciona con el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, así como la transparencia y la integridad en la gestión pública de manera interna y ante organismos internacionales. Bien.
¿Y la gobernanza? Y la gobernanza se refiere a cómo se toman y se implementan las decisiones en una sociedad, en una comunidad. Es decir, por eso, la gobernanza son las personas o el político que toma las decisiones eh, para llevar a cabo las cosas. O sea, Bien, a ver, eh, yo te podría explicar a nivel teórico, te lo voy a explicar, pero vamos a ir a un ejemplo, a ver, para que vos lo analices. sí. ¿Vos crees que el actual presidente tiene gobernabilidad? Eh, y yo creo, es que no sé, porque gobernabilidad, o sea, yo creo que el presidente no tiene equipo, diríamos, no tiene personas que estén con él o cantidad de personas que estén con él. Bien, No sé si se refiere a lo la que... gobernabilidad es la institucionalidad, Sí, ¿sí? Y si yo hablo de institucionalidad es que hay normas, ¿sí? Previas, estructuras previas que vos te tenés que regir, normas vigentes, previas, que vos te regís para poder gobernar, para poder ejercer tu política pública, la gestión de política pública, ¿sí? claro, Y pero para en el eso caso del presidente vas a necesitar, quiere cambiar las cosas. necesitas territorio, ¿sí? Sí, Necesitas un equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo no es solamente los cargos políticos, son los cargos que cumplen cada institución, ¿sí? De manera autónoma y federal, porque estamos bajo un sistema federal donde también se respeta la autonomía, si bien todos pertenecemos a un mismo sistema, este Estado-Nación, ¿sí? Entonces, esa estructura, te sí, respaldás en esa estructura, podés trabajar y lo haces de manera transparente, ¿sí? Sin esconder nada, lo haces de manera transparente y te sí, apoyás en toda esa institucionalidad. Ahí tenés gobernabilidad. ahí hay ¿Qué pasa? gobernabilidad. Claro, ¿qué pasa si vos empezás a gobernar? El tema es gobernar, ¿no? Ejercer el poder. Previamente se Ejercer. supone que hemos visto la diferencia entre poder instrumental, ¿sí? Y no podés lograr conformar los equipos, ¿sí? Sí, No podés trabajar no tenés el territorio donde lo querés no, aplicar, ¿sí? O sí, tenés ahí el queda, territorio y no podés llegar a un acuerdo con gobernadores, intendentes, ¿sí? Y vos venís y querés sí, gobernar y aplicar una gestión de política pública. ¿Ahí tenés gobernabilidad? no, No, no tenés gobernabilidad. Por eso no hay gobernabilidad. la gobernabilidad se construye. Bien, La gestión de políticas públicas que vos querés aplicar, ¿sí? También tiene que entrar en resonancia con todo el aparato institucional de un Estado que fue creado, ¿sí? Para que se pueda ejercer el poder. En la planificación de la gestión de políticas públicas, la aplicación, ¿sí? bien. Eso es lo que hace Ujú, también el Poder Ejecutivo. Tiene que haber un ujú, diálogo democrático donde se asegure también a las minorías. Fíjate que este exacto. gobierno se la pasa hablando del 56% que lo votó y no habla del 40 y pico que no lo votó, Ya ¿sí? no lo voto. Entonces, tenés que respetar las minorías, tenés que respetar el debate que se da, hay toda una institucionalidad para asegurar la gobernabilidad de los tres poderes, la convivencia de los tres poderes, ¿sí? Ujú, Por lo bien, general, si vos venís con un partido nuevo, nuevito, y la gobernabilidad la vas a tener que construir,
¿sí? Y Claro, vas a tener... puede ser que la construya o puede que no, o sea, que llegue a construirla o no. Exacto, entonces va a gobernar sin gobernabilidad. Bien, Y va a intentar gobernar sin gobernabilidad. ¿Qué dice la teoría pero política? No es bueno que hagas eso, porque el poder lo vas a perder. Porque el poder no se toma, no es instrumental. No no, es llegar y entonces, decir, yo ahora tengo fondos y no te voy a pasar fondos y te voy a fundir. ujú, Ahí está manejando una visión instrumental del poder. No sabe de ciencia política, porque el poder no se toma, se ejerce. se ejerce. Ujú, Y hay bien, una pero, gobernabilidad que te da la gobernabilidad es la que te da la autoridad. ¿Cómo empezaste a construir la gobernabilidad? Y fuiste a elecciones, ganaste las elecciones, tenés que cumplir tus funciones en tu rol, sea presidente, legislador, intendente, diputado, senador, concejal, eh, ujú, jefe de área, ¿sí? Esa es la gobernabilidad. Pero ¿qué bien. dice la ciencia política? Todo muy bien, pero yo necesito en países democráticos, ¿sí?, la gobernanza, que es la participación ciudadana en las decisiones. Ah, es la participación ciudadana. Claro, Yo también entendía que, o sea, entendía que el, el, el político era el que tomaba las decisiones y que hacía gobernanza. no, las toma el político, por supuesto, porque estamos en una democracia representativa, Pau. Mm, No gobernamos nosotros la ciudadanía, sino que no, no, gobernamos por medio de nuestros representantes. Por lo tanto, no basta con tener gobernabilidad, necesito tener gobernanza. ¿Qué bien. significa? ¿Sí? Las decisiones, involucrar a los diversos actores. Ujú, Entonces, si yo quiero aplicar gestión de políticas públicas, por ejemplo, eh, para modificar lo que fue el Mendotram, ¿te acordás? En ese momento ahí no hubo gobernanza, porque trajeron un máster de Europa a que diseñara cómo iba a ser el Mendotram, ¿te acordás? Y cuando salió, sí, eh, tal vez cumplía con todas las normas, los asesoramientos, gente muy bien formada, ¿sí? Pero no fueron involucrados los actores. Entonces, tenía gobernabilidad, siguió pero no todos había los pasos, gobernanza. pero no había gobernanza. Entonces, ¿qué dice? Esto es lo que nos trae la teoría política. Para ejercer el poder es necesario, para que sea de manera consensuada, democrática, dialoguista, ¿sí? Y que sean, bueno, democrático, que sea tenido en cuenta, respetar todos estos estándares, estos indicadores de los derechos humanos, igualdad, equidad, etcétera, 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 etcétera. Sí, El ciudadano, la ciudadanía, no es un actor pasivo, lo tengo que transformar en un actor activo. sí, De esa manera un yo sujeto activo. construyo gobernanza. Entonces, Ujú, la gobernabilidad es el territorio y la institucionalidad que a mí me permite los canales donde yo puedo tomar decisiones. Si no, ¿cómo va a tomar decisiones? exacto. Ujú, ¿Sí? exacto. Sí, bien, bien. Ahora, si todos esos canales se me empiezan a bloquear porque no hay diálogo, hay conflictos sin resolver, o soy un partido nuevo y todavía no he hecho territorio, entonces no he hecho alianzas estratégicas, no estoy construyendo No hay gobernabilidad. acuerdos. Exacto, Mm, exacto. ujú, Cuando Milei va a hablar con Macri, Macri es el que le empieza a asegurar, mira, al menos vos vas a empezar con gobernabilidad. No le dijo así Macri, esto nosotros porque estamos analizando políticamente porque somos técnicos. Entonces, ¿qué le puso? Le puso el Schwarzenegger, no sé si le dice Schwarzenegger, no sé cómo se llama, Caputo, Patricia Bullrich, y le dio todo su aparato ya territorial que él viene construyendo desde el 2015.
¿sí? Pero eso es una parte de la institucionalidad, ¿sí? Bueno, entonces, y la gobernanza, ¿sí? Es que cuando se implementen hay un proceso en donde tengo en cuenta los intereses de los distintos actores. Porque si no, voy a tener gobernabilidad, pero no voy a tener gobernanza. Y me va a costar, me va a generar conflicto social aplicar una ley, ¿sí? Entonces yo te pregunto, más o menos lo pudiste ver la diferencia. Uno lo ejerce la gobernabilidad, lo ejerce el aparato estatal con toda su institucionalidad, un Estado, ¿sí? Que tenemos los tres poderes, tenemos todo el régimen de los gobiernos locales, provinciales, bueno, toda la estructura, ¿sí? Del Estado-Nación, ¿sí? Y yo gobierno, ejerzo el poder, ¿sí? Sobre toda esa estructura, territorio e instituciones. Acuerdos, ¿sí? Capital humano, etcétera, etcétera. Y la gobernanza es que no solamente yo tengo en cuenta eso, por eso es que hay que saber mucho de ciencia política, esto es ciencia política, sino que a su vez tengo que tener en cuenta los intereses de los actores, porque el Estado, ¿para quién está diseñando una política pública? ¿Para quién? ¿Quién va a ser el beneficiario o el acreedor de esa política pública? La sociedad. La sociedad. La ciudadanía. La ciudadanía. Y dentro de esa ciudadanía tenés a los empresarios y también tenés a los trabajadores, tenés a todos. Entonces no podés solamente construir gobernanza solamente pactando con los empresarios, las grandes corporaciones y dejando afuera a la otra parte, que es nada más y nada menos la ciudadanía, ¿sí? Y esto tiene el rango de derecho, con un enfoque de derecho, o sea, lo tenés que hacer te guste o no te guste, porque hay un enfoque de derecho, ¿sí? De un Estado de derecho también, ¿sí? No es que no es que podés venir y meter un partido militar, ¿sí? O un golpe de Estado. Bien, a ver ahí te quedó más claro. Sí, ahora sí. Por eso vos vas a ver que el Estado de Derecho se asocia mucho con la gobernabilidad y la gobernanza. En ciencia política se hablaba más de la gobernabilidad, que es lo que estudian ustedes. Fíjate que ustedes tienen derecho administrativo, técnica legislativa. ¿Por qué? Para que ustedes sepan cuáles son las herramientas de gobernabilidad. ¿Sí? Pero no basta con eso, no basta con eso. También tenemos que tener herramientas, ¿sí? Para tener en cuenta los intereses de los distintos grupos o colectivos, ¿sí? Porque en la sociedad hay distintos grupos, distintos intereses, y tenés que generar o construir gobernanza con eso. Bien, ¿qué otra duda tenés? ¿Te quedó claro ahí? Sí. Tengo una duda con respecto, después del Estado, o sea, después de los estados sociales de derecho, después surgirían los estados transversales, ¿verdad? Después de un Estado social de derecho surgen los estados transversales. Bien, eso lo expliqué en una de las clases y está buena tu pregunta. Primero tenemos que diferenciar estado de bienestar de estado social de derecho. De estado social de derecho. A ver, vamos con esa primera diferenciación. A ver ahí cómo lo diferencias. El estado social de derecho, lo que se basa en aspectos políticos, ideológicos y jurídicos. O sea, se basa en satisfacer las necesidades que necesitan las personas, o sea, la sociedad que está vulnerable o excluida. También dice que el Estado social de derecho como era que decía que utiliza los conceptos que tenés ahí porque todavía no te lo has introducido en la cabeza. No, sí, yo lo entiendo así, o sea, lo entiendo así,
que, que el Estado social de derecho tiende a eso, a tratar de satisfacer las necesidades de los ciudadanos que están más vulnerables, más excluidos, para darles servicios, para poder que tengan una mejor vida. Hace que el Estado, dice que no lo transforma el Estado, sino que lo perfecciona. Ujú. Que no está en contra de un Estado, dice, no está en contra de un Estado liberal, pero que el Estado no puede estar al servicio del mercado. Bien, ¿de qué Estado estás hablando ahí? ¿Del de bienestar o el Estado social de derecho? Del Estado social de derecho. Bien, bueno, vamos a la diferencia. El estado de bienestar surge como crítica al Estado liberal, Liberal. ¿sí? Mientras que el Estado social de derecho, primero, no tiene nada que ver ni con el socialismo, ni nada de esas cosas, no tiene que ver con eso cuando yo hablo de Estado social de derecho. Tenemos el Estado de derecho, ¿verdad? Que es el surgimiento de los Sí. estados modernos, ¿sí? Cuando vimos toda esa parte, que a su vez también tenés que saber la diferencia entre un estado de hecho y un estado de derecho. De derecho, sí. Este estado, por eso se llama la materia estado y sociedad, no surge de un repollo o no surge solamente de abogados, ¿sí? O de los burgueses que hicieron la revolución, ¿no? La Revolución Francesa, ¿sí? Para fundar los estados modernos. Los estados surgen como un aparato en donde se concentra el poder para gobernar una sociedad. O sea, ¿qué está primero, el Estado o la sociedad? La sociedad. Claro, la sociedad pacta cómo ejercer ese poder. Y ahí velo desde este punto de vista filosófico, abstraete a lo filosófico. Entonces esa sociedad, vos imagínate ese grupo de personas que ha pasado por distintos modos de producción, ha creado distintos tipos de estados. Estados feudales, estados monárquicos, hasta que llegamos a los estados de derecho. ¿Sí? Pero estos estados de derecho, este estado moderno que se funda, ¿sí? A fines del siglo XVIII, no es cualquier estado. ¿Qué tipo de estado es? En un estado europeo, porque Liberal, liberal, patriarcal, blanco, europeo, blanco, cristiano, capitalista, cristiano, antropocéntrico, burgués. burgués, muy bien, porque estamos en un capitalismo, ¿ok? Bien. Evidentemente, en ese pacto social que refundó ese Estado que estuvo en contra del rey, ¿estuvieron las mujeres? No, no podían. ¿Estuvieron los pueblos originarios? Tampoco. ¿Estuvieron los afrodescendientes? No. ¿Estuvieron las colonias de acá de América? Las colonias. No. Estamos en toda esa época, sí, que acá estábamos en esa época, sí, éramos el virreinato, éramos un estado monárquico. Claro, entonces fíjate que el Estado no es algo simple, va evolucionando. A medida que va evolucionando, ¿sí? Hay una puja de poder. Entonces, los liberales fundan ese Estado, que es un Estado liberal, ¿sí? Alberdi, en nuestro caso, es liberal, también un Estado liberal. Che, y empiezan a decir, che, muy bien ustedes los burgueses, que es la clase comerciante, y nosotros los trabajadores y los obreros. Y ahí surge el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque es un estado, ¿sí?, donde reemplazamos al Dios cristiano por el Dios mercado. Por el Dios mercado.
Entonces surge el estado de bienestar para contrarrestar todos esos efectos negativos que se estaban produciendo con ese estado liberal, Con capitalista, ¿sí? liberal. Y quedamos hasta ahí, ¿sí? Liberal, capitalista, ¿sí? Liberal, capitalista. Sí. Entonces surge el estado de bienestar, que es de tipo político, ¿sí? Que se va gestando, va generando constituciones, reforma en las constituciones, ya viene el enfoque de derechos, viene el tema del enfoque de los derechos Contra los humanos. derechos humanos. Entonces, Ujú. ya dice, a ver, tenemos que hacer evolucionar a este Estado. No puede ser un Estado liberal sin más. Es un Estado social de derecho, porque reconoce los derechos sociales, donde hay que incluir todo eso que ese pacto de ese Estado moderno, liberal, de la época de la Revolución Francesa no incluyó. Entonces, el Estado Social Ujú. de Derecho me habla de una evolución. No es que el Estado Social de Derecho esté en contra del capitalismo o esté en contra del liberalismo. Lo que hace No. es humanizar al liberalismo. Obviamente, esto ya toma una forma jurídica. ¿Por qué? Porque este Estado Social de Derecho no es un capricho de un partido político o de otro partido político. Son derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos, que no Económicos. alcanzan Ujú. solamente a la que fue ayer burguesía, hoy patria financiera. Entonces, el Estado Social de Derecho es una evolución, ¿sí? Mientras que el estado de bienestar surge en contraposición y una fuerte crítica al El liberalismo. liberalismo. El liberalismo. Entonces, ¿qué dice el Ujú. estado de bienestar? Hay que asegurar los derechos sociales, tiene que haber vacaciones pagas, no podés negrear al empleado. Se acepta la figura del sindicato, la figura sindical, el La sujeto figura. que surge, el sindicato, bueno, y demás. Todo eso va surgiendo en Europa, ¿sí? Pero a su Exacto. vez Ujú. también en Europa hay una corriente política que es anarquista, que está en contra del Estado, porque dice que ejerce un poder de manera dominante, ¿sí? Finalmente gana. Bueno, Estado social de derecho se diferencia de estado de bienestar. Estado de bienestar es una correlación de fuerza, un debate, una puja política, ¿sí? En donde critica fuertemente a los estados liberales, mientras que el Estado social de derecho, ¿sí? Es la cristalización dentro de la ley, o sea, enfoque de derecho, en donde evoluciona este Estado, pero no porque dice que son malos los liberales o el capitalismo, sino que dice que era necesario lograr esta evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acto fundacional de los estados modernos dejó afuera en el pacto social a muchos, porque se supone que la sociedad en su conjunto, todos tenemos el derecho a fundar qué tipo de estado queremos. Entonces ahí se empezó a Ujú. complejizar, por eso en la época de Roca era simple, no pensabas como yo, pum, te mato, matamos al gaucho, matamos a los pueblos originarios, eh, Matamos. Ujú. defendemos el mercantilismo, el libre comercio, porque ya no estaba más Rosas, que protegía, ¿sí? Que era un nacionalismo proteccionista. El fin último es ganar plata y por efecto de derrame, bueno, y si vos no ganás plata y no te tocó ser empresario porque sos vago, porque no tuviste la suerte de nacer en la familia de los Villanueva o la familia de los... De los Claro, ricos. me explico. Entonces fuimos viendo Sí. cómo... Entonces, a eso se refiere. El Estado Social de Derecho es una figura teórica y jurídica y también política, por supuesto, porque ya hemos salido de la época en donde decía que el poder lo ejercíamos por mandato de Dios y lo construye el hombre, también es político. Pero esa es la diferencia, Ujú. hay una evolución.
Hay Obviamente, una evolución. según la visión de cada partido político, un partido político que defiende solamente a los empresarios y no te va a aceptar el concepto de Estado Social de Derecho, pero lo aceptes o no, existe, tiene enfoque de derecho y está avalado por la Constitución, salvo Y esta que es una querás cambiar la Constitución. Si vos querés cambiar la Constitución y sos como Estados Unidos que no adhiere a los derechos humanos. No adhiere a los derechos humanos. Y bueno, no pero adhiere. tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? El Bien, Estado Social de bien, Derecho bien, es bien. cómo evolucionó ese Estado de Derecho en un Estado Social de Derecho. Un Estado de Derecho liberal, de origen liberal, patriarcal, europeo, blanco, cristiano, etcétera, etcétera, evoluciona hacia un Estado, ¿sí? Que integra, donde dice, che, si el Estado surge del pacto de la sociedad para decir a quién le vamos a dar para que nos va a representar en el poder, bueno, democracia representativa. Y ahí somos todos iguales ante la ley. Entonces, tiene que ser un Estado social de derecho porque se tiene que respetar las tres lógicas. La de la ganancia privada, que es la que defiende La el ganancia Estado privada, liberal, la del bien el bien común, público, que es la sociedad común civil o el tercer y el bien sector, público. ¿sí? Y el bien público, que es El el bien público. Estado, que tiene que El ser Estado. un árbitro entre los dos. Y ahí viene el Es, problema. El árbitro. Cuando yo soy un árbitro como Estado, me estoy yendo a un Estado transversal. ¿Sí? No me voy a la dicotomía, ¿sí? Intervencionismo, no intervencionismo. Acordate que tenemos una dicotomía, entonces los estados transversales es el resultado es un aporte que nos hace la ciencia política, que nos dice que, a ver, si vamos a estar en esta eterna lucha, que los que no quieren intervención del Estado y hacen lo que hace Milei, o nos vamos al populismo, ¿sí? Que es el otro extremo. Si nos vamos a los extremos, ¿sí? Con esta grieta, no nos queda otro que un Estado transversal en donde tengamos en cuenta tanto los intereses del capitalismo y de la economía de mercado, que fiel representante es el tipo de Estado liberal, con los estados sociales de derecho. ¿Sí? Entonces ahí estoy en un Estado transversal. Entonces significa que para construir gobernanza voy a tener en cuenta gobernanza, acordate, los intereses. Sí, los intereses de del la... mercado, los intereses del mercado, los intereses de la clase trabajadora, los intereses de los movimientos ambientalistas, los intereses de todos los colectivos o grupos sociales. No quieren que hablemos de colectivos sociales, pero hay corporaciones económicas. A ver, si somos todos seres humanos, ¿por qué es más importante un empresario y no un movimiento ambientalista? ¿O no? Bien, eso es un Estado transversal. Trata de buscar ese equilibrio. Entonces dice el Estado transversal, a ver, salgamos de esta dualidad y entendamos que es importante cuando uno ejerce el poder construyendo gobernabilidad y gobernanza, hay que tener en cuenta los intereses del bien público, el bien privado, ganancia empresaria, y el bien común. Entonces, como Estado, no puedo pisotear el bien común. Así como no puedo pisotear los intereses de mercado porque estamos en un capitalismo. ¿Sí? Entonces, salir de este maniqueísmo se llama que te vas a los opuestos, entonces cada uno tiene razón desde su lógica y no escucha al otro. Es salir de esto de hablar comunismo, capitalismo, socialismo y estos ismos, y decir, vamos a un Estado transversal en donde es importante tener en cuenta, hay que fortalecer el sector privado, pero también el sector público. Entonces, cuando Pero también hay que dejarlo atrás, claro. Claro, cuando Milei empieza a hablar,
tiene que tener en cuenta, él solamente parece que vino a defender al sector privado, no, también tiene que, ahí él no se está manejando en lo que se llamaría en teoría política un Estado transversal. Es un Estado liberal, y él, Liberal. aparte de eso, es con ideas anarcocapitalistas, por eso es que odia tanto el Estado y dice que quiere a la Thatcher y quiere esto, ¿sí? Es una apátrida. Claro, porque es anarcocapitalista, ¿sí? Bien. No quiero dar nombres, por favor, que no se sientan ofendidos, pero después voy a salir, no sé, voy a salir, van a decir que soy Che Guevara, pero intento explicar algo que nunca me imaginé, Pau, que yo tenía que explicar esto, te juro, nunca imaginé tener que explicar esto en Argentina. Bien, ¿ahí te quedó claro? Sí, 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 sí. Bien, entonces, Sí, sí, sí. si vos me podrías resumir en pocas palabras, ¿qué es para vos la diferencia entre un estado de bienestar y un estado social de derecho? ¿Quiere que se lo diga ahora? Sí. Ah, espere, me trae el cargador que se me está por acabar la batería. En la pieza está. Se me está por terminar la batería. Bueno, lo que entendí. Que el Estado, bueno, el Estado social de derecho, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, bueno. Es que por cualquier momento se me apaga el teléfono. Bueno, que surge, bueno, porque proviene, ¿no?, de los orígenes, ¿no?, de lo que es liberal, patriarcal, de ese tipo de Estado, burgués, Bien. capitalista, europeo, cristiano, bueno, entonces... Pero un Estado liberal, en esencia es liberal, ¿sí? Es liberal, bien. liberal. Entonces el Estado de Entonces su bienestar, evoluciona... el estado de, ¿Cómo? antes está el Estado de bienestar, que lo va a criticar. El Estado de bienestar, ese sí entra en puja. Sí, Con el Estado ese liberal. critica el liberalismo. Claro, en Critica cambio, el liberalismo. el Estado social de derecho no Eh, lo combate al Estado liberal, pero intenta no, hacerlo evolucionar. claro, no está en contra, pero lo evoluciona, Lo lo completa, perfecciona, lo lo completa, completa. claro, lo completa, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué más? Entonces vos Bueno, construite ahora, hacete tus conceptos bien resumidos, anótatelo y ya lo vas a poder entender mejor, tus conceptos. Bien. ¿Qué otra duda tenés? ¿Más o menos esa te quedó clara? sí, 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 sí. Ok. Sí, 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 sí. No, y creo que no, he estado de acuerdo a los resúmenes y todo eso, y a los audios que de los WhatsApp he estado escuchando. No, por lo menos por ahora no. Bueno. Por ahora no. Bueno, entonces, le quería consultar, en el comunismo no hay Estado. En el comunismo no hay Estado. No hay Estado. Bien. O sea, no hay propiedad privada, no hay diferencias de clases. No hay propiedad privada porque hay propiedad comunitaria. O sea, Es comunitaria. hay propiedad, pero es comunitaria. Sí, pero es comunitaria. Entonces el Estado, con respecto a la producción, los medios de producción, si no hay Estado, o sea, la misma comunidad se autogobierna. Se autogobierna. Eso es lo que quería. Bien. Vos fijate que me está bien, me o sea, las palabras. cada sociedad quiere su modelo de Estado. Y algunos modelos de Estado ganaron y otros no. Por eso no vas a ver comunismos. Exacto. No existe el comunismo, no se ha podido dar. La fase previa para pasar al comunismo es el socialismo. Se tiene que socializar los medios de producción. ¿Sí? Bien.
Por eso, Bien, bien, por bien. eso vas a escuchar, no voy a dar nombre, pero vas a escuchar ignorantes con cargos importantes que dicen ese es comunista, no sabe teoría política, no sabe, Porque no existe el comunismo. existe como O teoría. sea, existe como teoría, pero Existió, no hay en el día. existió y Claro. existe el socialismo que quiere llegar al comunismo, ¿sí? Mm, Pero es entrar en una guerra, ¿sí? En contra del capitalismo. Tenés que ir en contra del capitalismo porque afectás la propiedad privada, ¿sí? sí, Si vos lográs derribar la propiedad privada y sacás la desigualdad de clases, estás logrando un comunismo, un ¿sí? Un Estado comunismo. comunista. Exacto. Ujú. Bien. Y la diferencia que hay del capitalismo con la propiedad privada. Miren, siempre se asocia el capitalismo con la propiedad privada, pero en realidad no es lo mismo. No es lo mismo. La propiedad privada existió desde antes. El Sí, capitalismo es un sistema económico, ¿sí? Que busca la acumulación de las riquezas por las la riquezas acumulación misma. de la misma, claro. Por la acumulación misma. No busca acumular las riquezas para que pasemos el invierno y lo podamos repartir a la gente. No No, busca la acumulación para asegurar que le llegue en una justa distribución a todas las personas. El capitalismo no busca tener ganancia para aumentarle el sueldo a los trabajadores y así los trabajadores puedan ganar más dinero. No busca eso el capitalismo. El capitalismo es la acumulación por la acumulación misma.